Maravilloso, ¿verdad? Bueno, hermano, hoy vamos a dar otro paso más, vamos al mensaje. Antes de todo, hermano, quiero decirle algo muy importante, que los mensajes no son para tirarle pedradas, hermano, es para aprender los mensajes. Porque muchas veces la gente se siente agredida por los mensajes, pero no deben sentirse agredidas. Yo siempre les he dicho que hay que meditar, hay que reflexionar en la palabra, y porque cuando uno reflexiona y examina y se empieza a dar uno cuenta de los errores que hay en uno, entonces Dios te habló para que empieces a corregir los malos. Porque tirarte pedradas, mi hermano, es muy fácil, pero los mensajes no son para tirarte pedradas, son para aprender. Si verdaderamente tú quieres ser un verdadero hijo de Dios. De hecho, mire, el tema que hoy le pusimos al mensaje es: Dios forma a sus hijos para que sean espirituales y no más carnalidad. Fíjate, Dios forma a sus hijos para que sean espirituales y no más carnales. Qué tremendo es esto. Yo verdaderamente, hermano, me gozaba cuando estaba estudiando este mensaje y me di cuenta que como muchas veces nosotros cometemos errores y caemos en hábitos equivocados. Y nosotros creemos, mi hermano, verdaderamente que estamos bien delante de Dios. Y hoy lo que le voy a enseñar, mi hermano, que muchas veces nosotros nos dejamos posicionar por verdaderas posesiones demoníacas. Y creemos que es Dios manifestándose a través de nosotros cuando somos pura carne. Hoy Dios, el Señor, nos va a enseñar realmente lo que es un ser espiritual y lo que es un ser carnal. Porque el Señor me estaba ministrando y me decía esto tan importante que cuando me dediqué a reflexionar, dije cuánta razón tiene el Señor en lo que habla. Porque muchas veces nosotros caemos en nuestra propia ideología. Por eso dice la palabra que hay pensamientos que al hombre le parecen correctos, pero son pensamientos de muerte. Son pensamientos que nos llevan a desviarnos de la realidad del reino, y en vez de ser de bendición, nos convertimos en gente de maldición. Qué tremendo, ¿no? Por eso hoy día, hermano, estamos viviendo un tiempo demasiado peligroso. Fíjate lo que dijo Pablo, porque Pablo está profetizando y diciendo que estos tiempos son demasiado peligrosos. ¿Por qué son demasiado peligrosos? Donde hay hombres naturales, donde hay hombres carnales, hermanos, que están predicando, que están enseñando y están ministrando lo espiritual. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo jamás usará a un carnal, jamás usará a un natural, jamás. ¿Por qué? Porque la palabra te lo dice bien claro, que dice que el que anda conforme a la carne, que viene siendo un hombre natural, no puede agradar a Dios. Y no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. Hoy vamos a ver cómo Pablo empieza a dar una gran lista, hermano, de lo que tenemos que hacer morir en nosotros para podernos convertir verdaderamente en gente espiritual. Si nosotros no nos convertimos en gente espiritual, hermano, olvídese de que un día Dios le vaya a usar a usted. Eso sí, ahí es donde los demonios aprovechan y te pueden atrapar y te meten una mentalidad, hermano, que cuidado. Una mentalidad que te hace creer que verdaderamente eres lo máximo y poca gente como tú. Pero ¿sabe qué? Un ser natural, un ser carnal no puede usar los dones espirituales. No los puede usar. Los usará el diablo con su poder, pero no el Espíritu Santo para bendecir y edificar la iglesia. Es lo que vamos a estar viendo. Mire, yo quiero que usted verdaderamente le eche un vistazo a una escritura que habla, si le puede poner ahí en 2 Timoteo 3 del 1 al 8, nos vamos a dar cuenta que aquí Pablo da una lista, hermano, de gente equivocada, de gente corrupta de entendimiento, y es lo que más el día de hoy se está viviendo. Pero yo en la mañana platicaba con mi esposa y estaba meditando unas cosas acerca de ministros, hermano, que están totalmente equivocados, pero se han empoderado de las iglesias, que a veces la gente, hermano, no se quiere ir de esas iglesias porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo salirse de la iglesia a irse a otro lugar? Porque los mensajes, hermano, que les han infundido les producen miedo de moverse a ese lugar. Y otra cosa, hermano, que parece que uno tiene miedo de dar un paso a donde verdaderamente va a crecer, va a prosperar, y se quedan ahí porque se conforman a lo mismo. Mira lo que dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días, dice que en los postreros días vendrán tiempos, que dice,
Fíjate, Pablo está profetizando, porque fíjate desde cuándo está profetizando Pablo, y estos son los días demasiado peligrosos, tremendos. Pero mira lo que dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Que dice: a estos evitan, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Cuando habla de Janes y Jambres, que resistieron a Moisés, también Pablo está hablando de Alejandro el Candelero. Eran gente carnalota y supuestamente ministraba lo de Dios. Y de hecho Alejandro el Candelero, hermano, estos eran alumnos de Pablo, pero son de los que se rebelaron con Pablo. Y son gente tremenda. De hecho, Pablo advirtió acerca de esta gente. Y yo quiero decirle, estuvimos hablando la otra vez acerca de la iglesia de Corintio, que Pablo tenía ciertos problemas con gente carnal dentro de la iglesia. Era una iglesia muy enriquecida con dones, hermano, pero había mucha carnalidad. Pero había mucha gente que verdaderamente, hermano, había recibido la palabra y había permitido que la palabra produciera un cambio, una transformación en su vida y se convirtieron en seres espirituales, porque esa iglesia de Corintio era una iglesia enriquecida espiritualmente. Hubo un remanente tremendo y poderoso, hermano, que Dios levantó por cuanto le creyeron y por cuanto dejaron que el Espíritu Santo los formara. Fíjate, que el Espíritu Santo los formara como seres espirituales. Por eso el Espíritu Santo, con las enseñanzas y las predicaciones que nos da, nos va formando. Por eso su mensaje nos va demandando para que nos vayamos formando como un ser totalmente espiritual. Desgraciadamente el día de hoy hay muchos religiosos y ellos creen que están bien en lo correcto. Gente equivocada creen que están bien en lo correcto. De hecho, el Señor, hermano, me hacía recordar todo lo que estaba pasando en tiempo pasado, hermano, cuando Mahoma, imagínate, Mahoma se le apareció un ángel diciéndole que era Gabriel y era un demonio. Y lo hizo creer y le creyó al ángel y empezó a escribir el libro de Corán. Pues el día de hoy ya casi son 1.400 millones de gente que ha creído a una mentira de un demonio. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué te quiero decir, hermano? El poder de los demonios es tremendo. El poder de los demonios te llevan a creer. Y una vez creyendo, hermano, esa fe la metes a tu corazón. Haz de cuenta que metes una creencia demoníaca al corazón para que te la saquen de ahí. Ese es el error. ¿Cuánto daño no vas a causar? Mahoma, hermano, abrió puertas a un demonio, se le metió. Y el día de hoy, 1.400 millones de personajes, mi hermano, que creen en la doctrina del Islam, están siendo engañados por un demonio. Y lo más tremendo que se están perdiendo. Pero no solamente los que creen en el Corán, sino que testigos de Jehová. Tanta gente, hermano, que ha sido engañado por demonios y el demonio se ha empoderado de ellos, se ha posesionado y los ha llevado, hermano, a predicar un evangelio mentiroso que millones y millones de gente han creído. Pero son demonios los que imponen esa doctrina. Por eso, hermano, Pablo decía algo tan importante que me llama mucho la atención. Y decía: estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que nos llamó por la gracia en Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. Y lo dice él: no es que haya otro, sino que hay algunos que os quieren pervertir. O sea, fíjate, quieren pervertir. Para esta fecha ya pervirtieron el evangelio. Ya pervirtieron multitudes, millones y millones de gente están pervertidas por evangelios tergiversados y pervertidos, que han dado gente carnal, gente ignorante, que fue poseída por tremendas y poderosas posesiones demoníacas. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que podemos ver tantas doctrinas equivocadas, hermano, y la gente está creyendo y no se quieren salir de ahí, porque esas doctrinas se les han habituado en su corazón.
Hace poco vino una señora aquí, testigo de Jehová, y dijo, ayúdenme, es que en testigo de Jehová me hicieron mucho daño. Y empezó, y todo lo que hablaban empezó a decir que sí, pero a lo de la manifestación del Espíritu Santo salió huyendo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos creen que el Evangelio son las palabras, pero yo quiero decirles que la palabra de Dios trae demostración. Por eso dice el Señor que cuando Él los envió a predicar, andaban contentos y gozosos. ¿Por qué? Porque miraban que los demonios se sujetaban a ellos, y ya que lo hicieron saber al Señor, y regresaron con gran gozo. Pero ¿saben una cosa? Verdaderamente yo me admiro de cómo el Señor verdaderamente respaldaba la actividad de ellos. Porque dice que ellos no andaban solos, sino el Señor andaba con ellos. Y verdaderamente, hermano, dice que a la palabra les seguían señales. Y ya lo más maravilloso, lo que te trato yo de decir aquí, hermano, es que esta gente, hermano, estaba siendo formada. Y de acuerdo a tu crecimiento, hermano, el Señor se va a ir manifestando en tu persona. Pero el día de hoy, hermano, estamos en tiempo demasiado peligroso, donde mucha gente está siendo posesionada por personas, hermano, que ignoran el mundo espiritual. Yo quiero decirte, hermano, que el mundo espiritual es peligroso. Es demasiado peligroso, en serio. Nosotros nos hemos dado cuenta de hombres carnales, hermano, que predican, enseñan, han andado en ministerios tremendos, y no ha sido Dios a través de ellos, es Satanás a través de ellos, y dando tremendas y poderosas profecías, pero no es Dios, no es el Espíritu Santo. Y esto me hace recordar, hermano, verdaderamente cuando el Señor habla y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El día de hoy hay mucha gente que es inicua. ¿Quién es un inicuo? Una persona mala, malvada, es un perverso, es una persona que no le importa a la gente, hermano. Es una persona que lo que le importa a él es volverse popular y que la gente lo alabe, que la gente lo reconozca por el poder que manifiesta, pero no el poder de Dios, sino por el advenimiento de Satanás, que se manifestará con grandes señales, milagros, y por ello que dicen mentirosos. El problema, hermano, es que el Señor me enseñaba y me decía esto. El problema es que para que lo saques de ahí, y yo me quedé así, ¿cómo para que lo saque de ahí? Porque cuando ellos ya empiezan a manifestar algo, creen que es Dios. Es como cuando tú crees en una religión y la metes a tu corazón. Esa religión ya se te habituó ahí. Por ejemplo, tú y yo teníamos una religión dentro del corazón. El primer día que nos hablaban de Dios, creímos, defendimos a capa y espada lo que teníamos en el corazón. Y es lo que el Señor me decía, cuando el diablo te engaña y se empieza a manifestar a él de tu vida, y tú miras un poder, pero no es el mío, sino es el de Satanás. Ahora, cuando vengan a decirte que está mal lo tuyo, vas a rechazar y vas a creer que es una agresión y que lo tuyo no es de Dios. ¿Por qué, hermano? Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Yo lo que sí le digo, yo me sorprendo, hermano, que como verdaderamente nosotros los seres humanos somos muy fáciles de engañar. Y los demonios, hermano, usan la ignorancia. Cuando tú eres un ignorante a la realidad del reino, hermano, tú eres una presa fácil. Eres fácil de engañar. Por eso el Señor anhela y desea, hermano, que verdaderamente nos dejemos formar y enseñar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nunca nos va a enseñar con mentira, Él nos va a enseñar con la verdad. Y de acuerdo al conocimiento de la verdad que vayamos teniendo, ese conocimiento maravilloso, hermano, nos va a llevar a saber discernir cualquier manifestación o cualquier enseñanza que se esté dando. Mientras nosotros no tengamos el discernimiento, es porque no tenemos el conocimiento. Pero cuando tenemos el conocimiento, podemos discernir lo que es verdadero, lo que es mentiroso. ¿Por qué? Porque si fuimos enseñados, ya tenemos el conocimiento de la verdad, el día que venga la mentira, hermano, la identificaremos inmediatamente. Por eso la palabra de Dios dice un versículo: si viene alguien con diferente evangelio, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si tú te das cuenta, hermano, cuando Adán y Eva recibieron la doctrina del reino, y después vino Satanás cuando Eva estaba sola, le presentó un evangelio diferente. Eva lo identificó inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya tenía conocimiento acerca de las preguntas que el enemigo le hizo.
Pero Eva, hermano, no tenía mucho conocimiento, porque a Adán apenas le estaba impartiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Apenas empezó a ser formada. Hermano, una persona que apenas empieza a ser formada es fácil de engañar todavía, porque no tiene pleno conocimiento. Adán estaba ya lleno de conocimiento, estaba plenamente enseñado por Dios. De hecho, Adán pecó con conocimiento. Adán era sabio, pero Eva no tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría, porque apenas la estaban formando, la estaban dotando de conocimiento. Por eso en la primera tentación que el diablo dio, la primera pregunta que le hizo el diablo, Eva le respondió de acuerdo a lo que le habían impartido. Pero cuando ya empezó a meterle más ideas, entonces la empezó a llevar a desconfiar de Dios y la llevó a desobedecer a Dios. Y el día de hoy, hermano, el diablo sabe quiénes tienen conocimiento, quiénes tienen discernimiento y quiénes no. El diablo siempre ha reinado en la ignorancia. El diablo siempre reina donde no hay conocimiento, porque el diablo sabe que ahí no hay discernimiento. Si tú eres ignorante y no tienes conocimiento, tú eres una persona que la palabra te dice que eres ignorante. Por eso Dios, hermano, no quiere que nosotros seamos ignorantes y que tengamos poco conocimiento, sino Dios dice que tenga falta de sabiduría, pídala, pero pídala con fe, y Dios promete darte fe, hermano. Pero dice que si pides con fe y que no dudes, porque el que duda es semejante como el escándalo que hace el mar, que el viento lo arrastra de un lugar a otro. Necesitamos creer, porque los hijos del reino, hermano, no son astutos, son sabios. Los hijos del diablo son astutos. Por eso, hermano, Adán era sabio, pero al final se convirtió en gente astuta. Y podemos ver la astucia manifestándose, que en vez de reconocer su error, le echó la culpa a Eva. Y Eva le echó la culpa a la serpiente, por no asumir su responsabilidad. Pero hoy lo que le vamos a hablar, hermano, es algo muy importante. Mire, para empezar, hermano, yo te voy a hablar del tiempo del pasado, porque tienes que entender que lo del Antiguo Testamento es para enseñanza nuestra. ¿Sí? Todo lo que pasó allá, hermano, es para enseñanza nuestra, para que nosotros podamos aprender en lo que ellos cerraron, para que nosotros no erremos, y en lo que ellos triunfaron, para que nosotros podamos triunfar. Y yo lo que te trato de decir hoy, hermano, es algo bien importante que me gustaría que pusieran atención, porque el Señor me estaba revelando que ya hay muchos demonios, hermano, que se han empoderado de personas y los han llevado a creer, hermano, que es Dios en ellos, que es Dios que les muestra sueños, visiones, revelaciones, y que el poder que están manifestando que es de Dios, cuando es de los demonios. Por eso la enseñanza que vamos a dar hoy es cómo Dios empieza a formar a sus hijos para que sean gente espiritual y no más cabalada. ¿Qué concuerda Cristo con Belial? Belial, hermano, es un demonio que se encarga de los carnales. Cuando tú andas en la carnalidad, ese demonio te controla. Ese demonio te está, hermano, manipulando, te está controlando y te está sumergiendo en las profundidades de Satanás, para cuando menos te des cuenta, tú estás siendo usado por Satanás. Escuche esto. Si nos damos cuenta, en tiempo pasado, o sea, hablando del Antiguo Testamento, Dios le dio una orden al pueblo de Israel a través de Moisés y le dijo: cuando vengan al tabernáculo, dile que me traigan una ofrenda viva. ¿Qué era una ofrenda viva para el pueblo de Israel? Un animal. El animal, hermano, tenía que ser escogido sin defecto. Tenía que ser perfecto el animal. De hecho, el animal, cuando ya lo traían, los sacerdotes lo observaban por unos días. Y ya cuando miraban que ya no tenía defecto el animal, entonces ahora, hermano, el animal tenían que sacrificarlo. O sea, tenían que matar ese animal para poderlo ofrecer delante de Dios. Fíjate qué importante es esto. Esto pasaba en el Antiguo Testamento, y hoy te voy a enseñar también con el Nuevo Testamento cómo Pablo verdaderamente, hermano, está viviendo la raíz del Antiguo, llevándolo a una realidad. Por eso Jesús decía, Él no vino a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplirla. Entonces Pablo, mi hermano, habla también del cumplimiento del Antiguo, pero también venía dando el cumplimiento, pero ahora de una forma ya espiritual y ya no literal, como en tiempo pasado, porque literalmente era traer una ofrenda, era traer un animal, y era matarlo, era sacrificarlo,
y era ofrecérselo al Señor. El Señor, hermano, en este tiempo ya no quiere animales. ¿Por qué no quiere animales, hermano? Porque en aquel tiempo ya le dan cualquier animal chueco, ciegos, enfermos, de todo. Ya no quiso más sacrificios de animales. Por eso Dios, hermano, hizo un pacto nuevo y Él sacrificó un cordero perfecto, y ese fue Jesucristo. Jesucristo, mi hermano, se convirtió en una ofrenda viva, muerta, pero viva. Y esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Por eso, hermano, yo me admiro de cómo Pablo está aclarando esta realidad y diciendo algo importante, hermano, que ya Dios no quiere animales. Hoy Dios quiere que tú seas el sacrificio, pero que sea un sacrificio vivo, para que tú te puedas convertir en un sacrificio vivo, así como Jesús. Fíjate, Jesús ya había muerto en la carne, aunque Jesús nunca anduvo en la carne. Por eso Jesús, hermano, fue una ofrenda viva, porque ya estaba muerto en la carne. Jesús todavía no iba a la cruz, pero aún así, hermano, fue a la cruz y ahí murió y se convirtió en una ofrenda viva que le dio valor, hermano, para que toda la humanidad pudiera ser rescatada, pudiera ser restaurada. Por ahí lo que te voy a hablar, hermano, es muy importante, que Dios ya no quiere, hermano, animales para que los sacrifiquemos. Hoy Dios quiere que tú seas esa ofrenda viva. Pero para que tú puedas, hermano, ser esa ofrenda viva, necesitas morir al viejo hombre, a la carne. Cuando tú te conviertes en esa ofrenda viva, entonces sí es el Espíritu Santo en tu vida. Entonces los poderes que se están manifestando en tu persona, entonces sí es el Espíritu Santo. Pero mientras haya carne en tu vida, olvídate de que Él verdaderamente se mueva con libertad en tu vida. Por eso dice, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y se va a empezar a mover con grandes señales, milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque no hay impedimentos en tu vida que impidan manifestarse. ¿Por qué, hermano? Porque la manifestación de la carne contrita y apaga al Espíritu Santo. Por eso yo quiero llevarte lo que viene siendo Colosenses 3, del 5 al 16. Aquí, hermano, Pablo te empieza a dar una gran lista, hermano, de lo que tienes que morir. Por eso digo, para que tú te conviertas en una ofrenda viva, tienes que morir a lo terrenal. Si no mueres a lo terrenal, lo siento mucho, hermano, porque las actitudes de carne que hay en tu vida van a contrictar, van a apagar al Espíritu Santo en tu persona, y el que anda conforme a la carne no le puede agradar a Dios, y Dios jamás ha usado a alguien que le desagrade. ¿Qué dice ahí? Miren lo que dice: hacer morir pueblo terrenal en vosotros, vienen fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y luego dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire, está aclarando la palabra y lo sigue diciendo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella, porque antes estábamos en el mundo. Claro que ya no estamos en el mundo, y si estamos aquí en Dios, ahora Dios nos está llevando a morir a todo ello. Miren lo que dice el 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, que dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros, perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, dejar de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y luego dice, y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecidos.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos, que dice, carnales espirituales. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos morir todo eso, hermano, terrenal, entonces, mi hermano, nos convertimos en seres espirituales. Y todo lo que nosotros hagamos, mi hermano, será delante de Dios, porque ya todo lo que ofrezcamos al Señor serán espirituales. Todo, hermano, será espiritual. Tu alabanza, tu adoración, todo lo que tú le ofrezcas a Dios tiene que ser espiritual. Hoy en día, hermano, yo me admiro que verdaderamente mucha gente adora a Dios en la carne, alaba a Dios en la carne, predica en la carne, ministra en la carne, todo lo hace en la carne. ¿Y sabe qué? Eso es abominable delante de Dios. Yo no sé, hermano, pero mucha gente en estos tiempos le ha hecho tanto daño a la gente y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque un muerto no siente. Pero él ministra a un vivo y verás. El vivo inmediatamente te identifica. El vivo inmediatamente siente lo que tú le transmites cuando le pones la mano. Yo no sé si te das cuenta, en tiempo pasado, aquí vinieron unos pastores, hermanos, y ministraron, y les ministraron lo que traían ellos. Unos dolores, que eran toxicidades, se sentían terribles, con rencor, con resentimiento. ¿Por qué? Porque todo eso trae. Un carnal, hermano, al ponerte la mano te transmite todo. Es como hablaban en un tiempo pasado, hermano, que en el Antiguo Testamento de ahí un macho cabrío y le ponían las manos y le transmitían el pecado. Cuando una persona anda en la carne, hermano, todo lo que cuando te pongan la mano, todo te lo va a transmitir. Ese es un error. Por eso, hermano, Pablo está hablando de que tenemos que morir totalmente al viejo hombre. Y tú no has muerto al viejo hombre, tú eres carne. ¿Cuál espiritual? ¿De dónde me vas a manifestar poder? Pero eso sí, el Señor me decía, pero hay demonios que se han posesionado de personas y los han llevado a obtener una mentalidad que creen que son espirituales, cuando realmente todo lo que dice esta gran lista la practican. ¿Cómo puedes decir tú eso? ¿Acaso Dios le usará medios? ¿Eres o no eres? Por eso, hermano, el Espíritu Santo nos va a ir forjando, porque Él no te forja medias. Él no nos va a forjar, hermano, para que estemos con una parte limpia y otra parte sucia. ¿Te limpias o te limpias? Si tú todavía hay varias cosas de las de aquí, hermano, y no voy a ir a todo lo que estoy diciendo, tú eres carne. Tú no eres espiritual. Además, hermano, está diciendo que tienes que venir a ser enseñado. ¿Cómo puedes decir que eres espiritual si no asistes a la iglesia? ¿De qué me hablas? Aquellos hombres, hermano, tú puedes leer el libro de Hechos desde el principio, hermano, te vas a dar cuenta que había normas en la iglesia primitiva. Y es más, hasta la hora de la oración, iban a la hora de la oración, pero también al partimiento del pan, también al partimiento de la palabra, siempre estaban unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Si todos tuviéramos el mismo sentir, el mismo espíritu, aquí estuviéramos todos en el servicio. Aquí, no, creo que el trabajo, hermano, la gente responsable se agenda. La gente responsable le vale poco. Si sigues tú así toda la vida, nunca vas a ser una persona ordenada o formada por Dios. Fíjese, ¿hasta dónde llegaste en el año 23, hermano? Sigues igual. Hoy, hermano, Dios nos hace un reto comenzando el año 24. Un reto, hermano, dejar de ser carnales, de ser naturales. Y ya es tiempo, hermano, de que tú te conviertas en lo que realmente tú eres. Porque Dios nos creó a nosotros como seres espirituales. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, nos creó a toda la creación humana. Aunque no nos manifestamos en aquel tiempo, hermano, pero ya cuando Dios creó a Adán y Eva, creó a toda la raza humana, porque de ahí venimos todos. Y yo quiero decirte, hermano, que a todos nos creó como seres espirituales, para movernos en la máxima dimensión y podernos manifestar como se manifestó Adán y Eva antes de pecar. Por eso, hermano, podemos ver el segundo Adán, que es Cristo. ¿Cómo se manifestó Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? Siempre anduvo en total obediencia, nunca anduvo en la carne, siempre anduvo en el Espíritu, siempre anduvo en obediencia. Porque el vínculo perfecto del reino es la obediencia, es que seamos espirituales, no carnales, no que vivamos una vida doble. Además, el problema, si tú
Hoy eres espiritual y al ratito eres carnal, hermano, tú eres un peligro. ¿Eres o no eres? ¿Sí? Esto, hermano, no es para que se sienta agredido, esto es para que nosotros podamos aprender verdaderamente. Por eso, hermano, Pablo decía que tú y yo debemos de verdaderamente convertirnos en una ofrenda viva. Por eso decía, amados, fíjate, está diciendo, amados, os ruego. Pero aquí le está diciendo amados, no solamente a lo de aquel tiempo, sino también a nosotros, porque nosotros somos amados por Dios. Por eso dice que de tal manera amó Dios a la humanidad. Somos amados por Dios. Pero en sí, hermano, cuando Dios dice amado, se refiere a aquellos que guardan y ponen en práctica la palabra. Y esto es lo que le estaba diciendo Pablo a aquellos amados. Le decía, os ruego, fíjate, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Estaba batallando. Ahora Pablo estaba rogando. Le estaba diciendo, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Mira lo que dice en Romanos 12:1, para que te des tu cuenta, hermano, que esta es una tremenda realidad y es una demanda totalmente de parte de Dios, que dice, así que, hermanos, en lo que dice, amados, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero mira, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Qué maravilloso. Y esto, hermano, yo lo pude entender un poco más, porque yo decía, caray, ¿cómo sacrificio vivo? Dice la palabra, hermano, que cuando tú y yo fuimos bautizados, participamos de la muerte y resurrección de Cristo. ¿O no es así? ¿Por qué, hermano? Porque fíjate lo que está diciendo. Un solo bautismo y una sola fe. La fe de hoy, hermano, es una fe que claudica. La fe del reino, mi hermano, no debe de claudicar. La fe del reino es una. Y está diciendo, un solo bautismo, una sola fe. Quiere decir, hermano, que si yo verdaderamente estoy creyendo, porque el bautismo no es para cualquier persona, el bautismo es para aquel que verdaderamente ha creído al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el primer paso, mi hermano, que te lleva a dar el Evangelio de Cristo es el bautismo. Y ahí donde yo me fijé, hermano, algo importante, que dice que antes de dar ese paso, primeramente debo de pensar, meditar y reflexionar en ese paso que voy a dar. Porque si voy a dar ese paso, tengo que tomar una decisión definitiva. Porque en ese paso que voy a dar, hermano, es morir al mundo, morir al pecado y morir a mi propia voluntad. No puedo bajar nomás por bautizarme. Es como agarrar un demonio seco y sacarlo mojado. Nomás bautizarlo por bautizarlo. No, hermano, dice un solo bautismo. O sea, quiere decir que yo debo tomar una decisión firme, hermano. Y esa decisión firme es morir al mundo, morir al pecado y morir a mi propia voluntad. Entonces, cuando yo tomo esa decisión, ¿qué hace el sacerdote? Me mete a las aguas, o sea, me acuesta en el agua. ¿Qué simboliza el acostarte? Morir al mundo, al pecado y a tu propia voluntad. Y luego levantarte, naces en una nueva vida. Y ahora de ahí en adelante vas a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos de acuerdo a lo que enseña el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en el momento, hermano, que yo bajo a las aguas bautismales, es porque he creído en esa realidad. Ya no voy a andar en las cosas del mundo. Por eso ahorita acabo de leer, hacer morir pues en vosotros lo terrenal. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Cuáles son los miren, vaya ahí, primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Qué dice? No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero mire lo que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué te ofrece el mundo, pues? ¿Y qué te está diciendo Pablo? Hacer morir todo esto. De hecho, hermano, en Gálatas te enseño una gran lista que siempre les menciono, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y toda esa lista que siempre le he mencionado, hermano, es a lo que Pablo está hablando: hacer morir en vosotros todo eso. Y lo que te ofrece el mundo es todo eso. Por eso yo voy a morir al mundo, voy a morir al pecado y a mi propia voluntad. Hermano, Dios nos dio el libre albedrío, que nos da la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. O sea, Dios te respeta si optas por no caminar de acuerdo a su voluntad. Dios te respeta si optas por hacer la voluntad del diablo. Él te respeta, porque Dios te dio ese libre albedrío. Nomás que hay que ver, hermano, qué me conviene y qué me perjudica. Pero desgraciadamente, hermano, nosotros siempre optamos por lo que nos perjudica. Porque si optáramos por lo que no nos perjudica, hermano, hoy fuéramos otras personas. Pero el día de hoy el Señor decía: la iglesia siempre toma una decisión equivocada. Por eso Jesús decía algo bien claro: ya me voy porque viene el príncipe de este mundo. Dice: él nada tiene en mí. Y lo mismo podemos decir tú y yo: ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en nosotros, porque nuestra vida le pertenece a él. Pero el enemigo va a tener en nosotros si nosotros le damos el poder, la autoridad sobre nosotros. El diablo no tiene parte ni suerte con nosotros, porque nosotros le pertenecemos a él, a Cristo. Por eso que él murió por todos, para que lo vivamos, le pertenecemos a él. ¿Qué quiere decir, hermano? Mi vida es de Cristo, porque él pagó el precio. Yo no le pertenezco al diablo, el diablo no hizo nada por mí. El diablo solo viene y me engaña. Pero el día de hoy, hermano, es al que más obedecemos: a Satanás. Tú podrás decir: no, yo no obedezco al diablo, hermano. Tus hechos dicen que tú obedeces al diablo. Tus hechos dicen que tú amas a Satanás. Dice Jesús: el que me ama guarda mi palabra y la pone por obra. ¿Qué podría decir el diablo? El que me ama a mí no guarda la palabra de Dios por obra, mas está en contra de ella. Ese es el que me ama. Pero Jesús dice: el que me ama guarda y pone por obra. Dice el diablo: el que me ama a mí no guarda ni pone por obra la palabra de Dios. Y ese es el problema, que el día de hoy no ponemos la palabra de Dios por obra. Podría decir tú: no, pues en realidad soy un tibio. Esa sería la mejor respuesta que tú darías. ¿Sabes que soy un tibio? ¿Quién es un tibio? Alguien que le sirve a Dios y a la vez le quiere servir al diablo. Porque en la vida real, hermano, eres un tibio. Y tú no podrías decir que eres un caliente, porque el Señor dijo: el que es caliente está metido completamente con Dios. El que es frío está completamente metido con Satanás. O sea, el caliente hace la voluntad de Dios, el frío hace la voluntad de Satanás. Y el que dice que le sirve a Dios y le sirve al diablo es un tibio. Y dice Dios que a esto los vomita, le causan vómito. Entonces, hermano, yo aquí meditaba y reflexionaba en esto, y no tiene razón el Señor. Por eso está diciendo que antes de bajar al bautismo, yo debo tomar una decisión firme: morir al mundo, morir al pecado y morir a mi voluntad. Cuando ya me levantan en una nueva vida por la decisión de sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. Por eso Jesús decía: mas no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Porque nosotros fuimos enviados a la tierra a hacer la voluntad totalmente de Dios. Claro que caímos, hermano, pero Cristo vino a restaurarnos y quiere llevarnos a hacer completamente la voluntad de Dios. El día de hoy yo me sorprendo, hermano, que todavía lo terrenal se manifiesta en nuestras personas. Entonces, mientras lo terrenal, hermano, todavía tenga poder en mi vida,
Entonces yo no puedo ser una ofrenda viva. No puedo ser una ofrenda viva. En la revelación, hermano, que se daba, se llegaba ante la presencia, pero ahí estaban los 24 ancianos sentados. Y uno de los 24 ancianos, hermano, se levantó y dijo: aquí solamente hasta el día de hoy ha venido uno y se llama Juan, pero hoy tú fuiste traído para hacerte saber unas cosas. Y digo, para poder adorar a Dios hay que darle adoraciones supremas. Hermano, yo ahí me quedé helado. ¿Cómo? O sea, para poder ofrecer una ofrenda espiritual que Dios demanda es una suprema adoración. Y la suprema adoración, hermano, solo la da el que ha muerto. A lo terrenal, al viejo hombre. Eso es lo que demanda Dios. Una suprema adoración. El día de hoy le damos lo que nosotros, es más, estamos como Caín. Te voy a decir algo. Abel, hermano, Abel no ofreció lo que a él se le ocurrió. ¿Sabes qué hizo Abel? Abel pidió dirección. Y el Espíritu Santo, hermano, le reveló lo que tenía que ofrecerle. Por eso Abel, con certeza y con seguridad, escogió lo mejor de su ganado. Y fue lo que le ofreció a Dios. Caín no. Caín escogió lo que a él se le ocurrió. Unas sandías, unos melones, unos chiles, unos tomates, y eso fue lo que le ofreció a Dios. Lo que él pensó, lo que él creyó. Dígame, ¿cuál ofrenda fue más agradable a Dios? ¿Te das cuenta? Por eso el Espíritu Santo, hermano, quiere que nos dejemos formar. Porque cuando tú y yo nos vamos dejando formar, hermano, Él nos va llevando a ser más sensibles a la voz de Él, a su dirección. A ver, mi hermano escuchó la voz audiblemente del Espíritu Santo y le dijo lo que tenía que ofrecerle. Muchas veces nosotros, el Señor nos quiere hablar, pero la carne, hermano, nos hace sordos. El alma, hermano, trae un escándalo tremendo, piensa en esto, piensa aquí, está toda desubicada. Pero el que es su espíritu está concentrado en lo que hace. Tú no me puedes decir que tú eres un ser espiritual, hermano, y traes un escándalo en tu vida. El que es espiritual está concentrado en las cosas de Dios. Por eso Jesús decía: me es necesario andar en los negocios de mi Padre. Claro, mi hermano, que en la iglesia siempre va a haber carnales, siempre va a haber hijos del diablo, pero también va a haber hijos de Dios, va a haber tibio, va a haber de todo. Pero ¿por qué, hermano, va a haber de todo? Porque no todos creen a la realidad de Dios. No sé si tú me entiendes. No todos van a creer a la realidad de Dios. Por eso, hermano, Dios anhela y desea que tomes una decisión. Porque si no, hermano, tú vas a ser un siervo de Satanás, que Satanás va a levantar en este tiempo. Y yo cuando pensaba, dije: ay, Dios mío, Dios tenga misericordia de la gente que deje ministrar por el tipo de Satanás. Pero esas personas, hermano, no saben que es Satanás en ellos. Ellos creen que Dios. Te voy a decir por qué, hermano. Cuando yo estaba en la prisión, ahí conmigo vivía un brujo. Era divino, el 100% metido con Satanás. Te voy a decir, él ayunaba, él oraba, él leía la Biblia. Y el diablo siempre lo tenía leyendo la Biblia y estaba ayunando. Él ayunaba para Satanás, yo ayunaba para Dios. Era un hombre tan metido, hermano, en las cosas de Satanás. Pero escucha lo que te voy a decir. Él, hermano, no sabía que estaba sirviendo al diablo. No sabía. Él creía que le estaba sirviendo a Dios. Y yo me sorprendí de eso, hermano. Porque cuando él se dio cuenta, hermano, que aunque le servía al diablo, ahora para zafarse de ahí no era cosa fácil.
Ahora el diablo lo cruzaba, lo amenazaba, y ahora mi hermano lo traía por la calle de la amargura. Ahí me di cuenta, hermano, que venían demonios del infierno y lo golpeaban, lo maltrataban. Él tenía un miedo, un terror a Satanás que ni te imaginas. Hermano, por eso este hombre estaba bien metido con el diablo, porque el diablo lo agarraba y él creía que era Dios. Simplemente, no muy lejos, los fariseos, ellos creían que eran siervos de Dios. ¿Y de quién eran siervos? Jesús era siervo de Satanás. Gente, hermano, que ayunaba, gente que leía la palabra, gente que tenía conocimiento, estaba atrapada por demonios. Pero los demonios le iban a creer que era Dios a quien le servían, cuando era Satanás a quien le servían. El Señor me revelaba que algunos de aquí, hermanos, han sido usados por el diablo. Y están siendo usados por el diablo. Y hay revelación y todo, y lo más tremendo, que ya nos reveló Dios quiénes son. Y yo no estoy dando este mensaje por eso. Este es el mensaje de Dios para estos tiempos. Pero yo le estaba orando a Dios, Señor, prepara el corazón de las personas para decirles su verdad. Porque el Señor me decía, no te van a creer. No te van a creer. Ora, prepara el terreno. Y el que logre entender, hermano, bienaventurado. Bienaventurado. Aquellos grandes hombres, hermano, que decían que eran maestros, intérpretes de la ley, cuando Jesús les decía su verdad, no recibían la palabra de Jesús, rechazaban la palabra. Y digo, qué tremendo es esto, verdaderamente. Por eso, mi hermano, la demanda de Dios para nosotros es que muramos al pecado. Díganme usted, ¿ha muerto usted al pecado o todavía lo practica? Hermano, mientras usted y yo tenemos amistad con el mundo, vamos a seguir pecando. Si usted todavía practica el pecado, hermano, ¿cómo puede decir que usted es espiritual? ¿Cómo puede decir que usted recibe tremendas revelaciones, sueños de Dios? Cuando todavía la carne te controla, cuando todavía la carne te domina, cuando todavía te defiendes, cuando todavía no aceptas la reprensión, la corrección de parte de Dios. ¿Cómo puede decir que es Dios, hermano, si el que anda en la carne le desagrada a Dios? El que anda en el pecado contrita y apaga, el que tiene el poder de revelarte lo que verdaderamente proviene de Dios. ¿Cómo puedes decir eso? Que Dios te está revelando. ¿Cómo me puedes decir tú? No, es que yo recibí esto de Dios y luego te puede decir, Dios me dijo. Hermano, ese es el problema el día de hoy. El diablo ha avanzado tanto que se ha hecho un hábito y creemos y defendemos a capa y espada las manifestaciones demoníacas en nosotros. El diablo, hermano, no es viejo por diablo, sino por viejo y mañoso. Oye, a grandes hombres, hermano, el diablo ha engañado. A grandes ministerios, hermano, los ha derribado. Grandes hombres que un día supuestamente les vieron a Dios, al final de cuentas se dieron cuenta que eran usados por Satanás. ¿Sabías tú que Satanás es más sabio que Daniel? Así lo dice la Escritura. A veces Satanás es más sabio que el hombre que supuestamente conoce de Dios. Hermano, el diablo no es cualquier cosa. Pero acuérdate de esto, el diablo siempre va a reinar en la ignorancia. El que está en ignorancia está bajo oscuridad. Yo no sé qué entiendo. Por eso mi hermano Pablo dijo con certeza, con seguridad, ¿qué me apartará a mí del amor de Cristo? Miren lo que dice en Romanos 8, 35 al 39. Pero Pablo era una ofrenda viva, él ya había muerto, hermano, era un ser irreprensible e incorregible. Allí se movía el Espíritu Santo con gran libertad, ya el mundo no tenía nada que ver en su vida. ¿Qué dice ahí? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Pero aquí está hablando de alguien que ya murió, hermano, porque tú ya estás muerto, la tribulación para ti no es nada.
que dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Hermano, esto ya no espantaba a los apóstoles. ¿Sí sabías tú eso? A ellos ya no les espantaba, hermano. ¿Sabes qué? Se gozaban de padecer los padecimientos que padeció Cristo. Y luego dice el otro, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Qué dice? Señor nuestro. Entonces, mi hermano, quiere decir que está uno ya muerto a todo eso. Entonces nada nos podrá separar del amor de Cristo. Hermano, cuando uno es carne, todo te separa. En serio, cuando es carne, todo te separa. Hoy no voy a la iglesia, una bodona que va a dejar una botana, o sea, todas las comidas te apartan. Cualquier situación te aparta. ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Qué es la situación de que te aparta de no venir a la iglesia? ¿Por qué no vienes? Quiere decir que aquello que no te permitió que ya tiene más valor que lo que es Dios. Hermano, estos hombres menospreciaron su viaje hasta la muerte por amor a Él. Si te das cuenta, o sea, si tú hay cosas que te apartan de Dios, hermano, terrenales, que las cuales te está demandando el Señor y te dice, no, muere a lo terrenal, para que podamos hacer una ofrenda viva delante de Dios. Hermanos, deudores somos no a la carne para que vamos conforme a la carne. Quien nos está controlando es la carne. ¿Sabes por qué? Porque la carne siempre se preocupa por ella. La carne es egoísta, es egocéntrica. ¿Sabes por qué no viene? No, es que tengo que ir allá, me conviene. ¿Para qué? Para darle satisfacción a tu carne. Es la verdad, hermano. Todo lo que te aparta de Dios es para darle satisfacción a tu carne. Más dinero, ropa, zapatos, esto, el baile o cualquier cosa de agrado a la carne. Por eso, hermano, Dios está demandando la muerte al viejo hombre. Que mueras a todo lo que te ofrece este mundo. Porque eso es lo que te ha apartado de Dios. Por eso Pablo, con certeza, con seguridad, está hablando estas palabras aquí, hermano. ¿Qué me apartará del amor de Dios? Porque dice que el que ama a Dios guarda y pone en práctica su palabra. Si yo guardo y pongo en práctica la palabra de Dios, quiere decir que no hay otra cosa más poderosa que la palabra de Dios. Y nada me podrá apartar de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy concentrado en ella. Por eso Jesús decía, me es necesario andar en los negocios de mi Padre. Verdaderamente a Jesús no lo apartó nada de su Padre. Siempre fue diente, por eso es un modelo a seguir. Pero no queremos nada con Él, porque todavía nos mueve la carne. Hermano, tú podrás amontonar todo el dinero del mundo, pero vas a perder tu alma. Porque está diciendo, ¿qué vas a ganar si ganares todo el mundo y pierdes tu alma? Hermano, 30 monedas mojosas llevaron a Judas a traicionar al Señor. Hermano, ¿con qué estás traicionando tú al Señor? Porque si tú optas por otras cosas en vez del Señor, hermano, tú lo estás traicionando. Porque tienes que entender que tú le perteneces a Él, por cuanto Él pagó un precio muy caro en la cruz por tu vida. Y por todos murió, hermano, pero yo quiero que lo vea en la Escritura. Póngame en 2 Corintios 5, 15. Lea usted con su propio ojos qué dice. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, muchas veces decimos Señor, Señor, y dice el Señor, me dice el Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Hermano, a Dios solamente lo hemos recibido como Salvador, lo hemos recibido como Dios, pero no como Señor.
no como gobernador. Porque si lo recibimos como Señor, ahora Él se va a enseñorear de nosotros. Ahora Él nos va a gobernar a nosotros. Ese es el problema. Entonces quiere decir, hermano, que todavía lo carnal te aparta de Dios. Pero un hombre que ha muerto, hermano, dice que nada lo apartará del amor a Dios. Nada me apartará del amor que yo le tengo a Cristo. Porque yo por Él he entregado mi vida. No me importa que me azoten, no me importa que me apedreen, no me importa tener hambre, no me importa que me desnuden. Y hermano, a Pablo le hicieron todo eso. Todo eso. Pero ¿sabes qué? Nada lo llevó a apartarlo del amor de Dios. Prefirió morir en Él. Una versión, hermano, dice: el que ama su vida la va a perder. Nosotros, hermanos, amamos tanto que sacrificamos a Dios por tanto amor que nos tenemos a nosotros mismos. O sea, el amor no está en Dios, está en ti mismo. El amor que tú tienes es hacia tu persona, hermano. Porque si el amor que tú tienes fuera hacia Dios, renunciarías a todo lo tuyo. Renunciarías a todo lo tuyo. Pero el amor que tú tienes es hacia tu propia persona. Hermano, yo verdaderamente entiendo lo que verdaderamente el Señor les enseñó a sus discípulos, los discípulos, y se le enseñó a Pablo, y los discípulos de Pablo empezaron a enseñar, y está diciendo todo esto. Que ellos, hermano, habían muerto al mundo, a los deseos, al viejo hombre, porque ya verdaderamente ellos, mi hermano, habían menospreciado sus vidas hasta la muerte por amor a Cristo. Una pregunta para ti, hermano: ¿verdaderamente has menospreciado tu vida hasta el día de hoy? No la has menospreciado y le estás mostrando al Señor que tú no lo amas. Aunque tú vienes: Señor, te amo, te quiero. Mentiras. Solo lo amas cuando las cosas están bien. Pero cuando está todo contrario, hermano, allí es donde se muestra el amor. Es como cuando dicen los católicos: no, cuando te casan, promete serle fiel en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, con dinero, sin dinero. ¿Y qué dice usted ahí? Y pues en ese hermano está amarrando, no le conviene. Dice que sí, ¿no? Pero a la hora de los trancazos, hermano, ¿cuántos renuncian? Y a veces veo personas, hermano, y me han dicho: es que mi esposo me abandonó. ¿Por qué? Porque caí enferma, caí en cama, caí paralítica, y me abandonó este viejo y se llevó con otra más joven. O viceversa, ¿no? Hay mujeres que su viejo cae en una enfermedad, hermano, y los abandona. Que le pegó un infarto y quedó la mitad bien y la mitad mal. O que quedó paralítico. No, yo no voy a estar toda mi vida ahí. Una persona dice: van mejor por otro lado. Pero hermano, el que está ahí ama a la persona. Es una señal de que ama. Por ejemplo, hermano, ¿cuántas veces no hemos abandonado al Señor? Mira, los discípulos abandonaron al Señor en el momento crítico. Cuando lo iban a crucificar, huyeron como cobardes. Aquellos que decían que daban su vida hasta por Él. No, hombre, Señor, yo por ti doy la vida, hermano. Cuando llegaron los soldados romanos, huyeron como cobardes. ¿O no dice eso la Escritura? Mas sin embargo, hermano, Cristo lo seguía amando. Cristo, después de que resucitó, no vino a condenarlos, a reclamarlos: cobardes, me abandonaron. No, hermano, los amó otra vez y los llevó a ser restaurados. Fíjate el amor tan grande, hermano, que tiene Él para nosotros. Pero mi pregunta para ti, hermano: ¿qué es lo que te aparta de Dios? La demanda de Dios para nosotros hoy, hermano, es que Dios quiere que te dejes formar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, te va a enseñar verdaderamente la enseñanza que tú necesitas para que seas formado. Y dejes, hermano, de abandonar al Señor y le muestres tu amor. Mira lo que dice Apocalipsis 12:11. Y esto, mi hermano, son los verdaderos creyentes, los que hacen esto. ¿Qué dice? Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Pero por quién? Por amor a Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Yo verdaderamente me sorprendo de todo esto.
Eso sí, hermano, solo el que haya muerto, hermano, a la carne, al mundo, hermano, es un candidato, mi hermano, para que le pueda decir: Señor, te amo. Te amo con hechos y no solo palabras. Porque muchos nosotros le hemos dicho te amo, pero son palabras. Son tremendas palabras. Así que el que ha muerto, mi hermano, al viejo hombre y al pecado, es una persona que realmente, hermano, ama al Señor. Porque está diciendo: ¿sabes qué, Señor? Yo por ti voy a morir al viejo hombre. Yo por ti voy a morir al mundo. Voy a morir a mis deseos. Por amor a ti. Por eso, hermano, la versión que le está diciendo ahorita dice que el que ama su vida la va a perder. Pero en otra versión, hermano, a veces me he dicho y dice bien claro: el ayudarte a ti mismo no es ayuda sino muerte. ¿Qué es ayudarme a mí mismo, hermano? Darle todo lo que le agrada a mi carne. Dice, ayudarme a mí mismo, o sea, ayudar al viejo hombre. ¿Qué quiere el viejo hombre, hermano? Que le des todo lo que ella anhela y desea. Cuando Pablo dice que si verdaderamente nosotros amamos al Señor, debemos de azotar la carne. No hagan lo que los monjes, ¿qué hacen los monjes? Agarran varas con espinas y se azotan la espalda, o calcetines con clavo y piedra y se golpean. Y dice que eso es azotarse. ¿Saben qué significa azotarse? Dejar de darle lo que la carne anhela y desea. ¿Qué anhela tu carne? Bueno, todo lo que la carne anhela que está en contra de la palabra de Dios, eso es lo que tú debes de azotar. Azotar la carne es no darle el gusto a la carne. Así como lo es. Por eso, hermano, verdaderamente amar al Señor es aquel que continuamente azota su carne hasta morir por completo. Hermano, si esos hombres pudieron, tú y yo también podemos. Tú y yo también podemos. La palabra de Dios, mi hermano, enseña cosas tremendas que verdaderamente llevan a sus hijos a ser formados como tremendos seres espirituales. Por eso, hermano, mira, llévenme ahí cerca lo que es Gálatas 5:16. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues, andar en qué, porque el Espíritu Santo nos va a ir formando. ¿Para qué, hermano? Para andar en el Espíritu y vivamos por el Espíritu. Pero miren lo que dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso, hermano, yo cuando estaba estudiando me di cuenta de otro versículo que me llamó mucho la atención. Vaya a Romanos 6:6-7. Mira lo que dice aquí el Señor. Está tremendo esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, que dice, más al pecado. Y miren lo que dice el otro: porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Verdaderamente, hermano, regresen al 6. Aquí está una clave bien tremenda. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Por eso Pablo, hermano, dice una palabra tan tremenda: más juntamente con Cristo estoy crucificado. Por eso yo recuerdo lo que él dijo: ser imitadores de mí, como yo lo fui de Cristo. Y podrían decir los apóstoles: ser imitadores de nosotros como nosotros de Cristo. Y pudiera haber dicho Cristo: ser imitadores de mí, porque yo el ejemplo, yo soy el modelo a seguir. Los mismos pasos que yo he dado los tienen que dar ustedes también, para que verdaderamente ustedes puedan decir al final, como dijo Pablo: más juntamente con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo. Oye, yo recuerdo, hermano, lo que aquella mujer reunió los requisitos para poder llamar la atención del Señor. Y ya cuando el Señor dijo: ¿qué quieres que haga? Dijo: permite que uno de mis hijos se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Y Jesús dijo: no sabe lo que pides, mujer. Podrán podrán participar del mismo bautismo y beber de la misma copa. ¿Qué quiere decir, hermano? Podrán ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo, van a poder recibir el poder para que puedan beber la copa.
Un ser humano, hermano, no puede ver la copa con el poder humano. ¿Por qué, hermano? Porque es algo más allá, es algo sobrenatural. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para poder beber la copa. ¿Quién crees que llevó a Cristo a morir a la cruz? Jesús ya no quería ir. El Espíritu Santo, hermano, lo animó a ir hasta la cruz. Por eso te estoy diciendo cuando decía, podrán participar en el mismo bautismo, beber de la misma copa. ¿Qué quiere decir? Solo a través del Espíritu es como podemos ver la copa y poder decir, como dijo Pablo, más juntamente con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, te lo voy a explicar. Dice, mas juntamente con Cristo estoy crucificado. Y dice, mas ya no vivo yo, está hablando del viejo hombre, mas Cristo vive en mí. O sea, quiere decir, cuando tú mueres a ti, ahora Cristo vive en ti. Dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Qué diferente, ¿no? O sea, quiere decir que el que logra morir uno, hermano, entonces ya no caminas de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tus deseos, como tú piensas, como tú crees. Ahora la palabra de Dios, hermano, es tu instructivo para caminar, para pensar y para hacer la voluntad de Dios. Por eso yo me admiro, hermano, lo que Dios le dijo a Josué, algo tan tremendo, hermano, que me llama mucho la atención, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es lo mismo que estuviera diciendo Pablo aquí. Mano, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Le dijo a Josué el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y vivas conforme a lo que te enseña ella, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿En qué camino? En el espiritual. Y todo nos saldrá bien. Es lo más maravilloso, hermano, la palabra es bien clara. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Yo no quiero que se sienta usted agredido. Pero el Señor lo que quiere, hermano, que tú mueras al pecado, mueras a tu voluntad, mueras a lo terrenal, que verdaderamente, hermano, el Espíritu Santo se empodere y se posicione totalmente de tu vida, para que tú siempre vengas en el poder del Espíritu, ya no en tu poder, porque tú hasta el día de hoy sigues en tu poder, sigues en tus ideas, sigues como tú piensas, sigues como tú crees. Hermano, tienes que morir a todo eso. Por eso el diablo, cuando viene a tu vida, hermano, hace su voluntad. ¿Qué dice Juan 14:30, hermano? Aquí nos enseña el modelo a seguir, y Él quiere que nosotros repitamos estas palabras con hechos, no solo repetirlas como perico. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. Hermano, el Señor, cuando me dijo esto, mira, si tú todavía pecas, tú le das estado legal al diablo. No sé si me entendí. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo peco, le doy poder y autoridad al diablo de que me controle. Cuando yo peco es como hacer pacto con el diablo. Porque un pacto es un estado legal que uno le da al diablo de controlarnos. Cuando yo peco, hermano, le estoy dando el poder y la autoridad al diablo de controlarme. Por eso el Señor, hermano, quiere que muramos al mundo y al pecado, para que el diablo ya no tenga más en nosotros. Cristo era sin pecado, por eso el diablo no tenía poder ni estado legal en Jesús. Mas si Jesús hubiera pecado, el diablo pudiera tener control en su vida. Pero Jesús fue sin pecado. Por eso la palabra dice, al que no conoce el pecado. Hermano, para ir avanzando algo más, cuando verdaderamente hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado, hemos muerto a nuestra voluntad, hermano,
entonces ocurre algo. Dejamos de ser naturales y dejamos de ser carnales. ¿Quieres tú verdaderamente participar de la actividad del reino, hermano? Necesitamos reunión por requisito. La carne, si lleva la preeminencia en nosotros, hermano, entonces Satanás es quien nos gobierna, Satanás es quien nos usa, y los poderes que se manifiestan en nosotros son de Satanás y no de Dios. Satanás imita todo, hermano. De hecho, los dones que Dios te ha dado van a ser usados, pero no por el poder de Dios, van a ser usados por Satanás. Y es lo que el Señor decía, aquí hay algunos que Satanás les ha dado poder y el poder que se está manifestando, mas no es Dios. Porque Dios te está diciendo lo que tienes que hacer para poderse mover en ti, hermano. En la vida real me he dado cuenta de tanta gente que anda por aquí, hermano, que los usa, que profetizan y que Dios usa en milagros. Hermano, no es Dios, porque con sus hechos lo niegan. Es que tremendo es eso, ¿no? Y uno cae en esas ideas. Hermano, muchos han recibido sanidad por Satanás, no por Dios. Porque Satanás se manifestará a través de los enemigos con milagros, con señales, con prodigios. ¿Cómo voy a sanar a través de un carnalote, hermano? ¿Quién de ustedes que usted identificó el carnal se va a dejar orar por él? Yo creo que nunca se va a dejar orar por él cuando usted ya sabe quién es. Pero si no sabes y vas a creer que es Dios, imagínate, hermano, lo que va a pasar en tu vida. Qué tremendo es eso. Por eso, hermano, cuando yo moro al mundo, moro al pecado, moro mi voluntad, dejo de ser un natural, dejo de ser un carnal y me convierto en un ser espiritual. Porque eso es lo que Dios verdaderamente quiere hacer de nosotros, seres espirituales. Por eso ya saben de cómo comenzamos el tema, hermano. Porque yo te voy a decir algo, el poder del reino, hermano, nunca se va a manifestar en un carnal. Porque el que anda conforme a la carne nunca va a poder agradar, nunca. Y tú y yo podemos decir una cosa y podemos decir otra, pero nunca podemos agradar a Dios. La demanda de Dios para el 2024, hermano, es nuestra muerte. Decía una vez un hermano, es tiempo de que asistas a tu propio funeral. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? O sea, Dios quiere que te mueras y que vayas a tu funeral para que seas testigo de que verdaderamente has muerto al viejo hombre, al viejo carnal. Oye, Dios nos da la oportunidad de asistir a nuestro propio funeral, pero hablando espiritualmente, de que entierres al viejo hombre, de que entierres el pecado, de que entierres tu voluntad. Y ahora, hermano, realices la voluntad totalmente de Dios. Una persona natural, hermano, nunca jamás emprenderá las cosas del Espíritu. Esto es lo más poderoso que Dios me enseñó. Mire, lo bueno ahorita que venga ahí saliendo, lo que viene siendo la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Escuche esto. Si todavía el pecado, si todavía el mundo tiene parte en mí, hermano, entonces quiere decir que yo soy un carnal, soy un natural. Y si soy un natural, ¿qué dice aquí? Pero el hombre natural o carnal, en otra versión dice, mira, aquí dice natural, en otra versión dice carnal y en otra versión dice animal. Pero el hombre carnal, natural, animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, que dice espiritualmente. Entonces un carnal no puede discernir lo espiritual. Un hombre animal que no entiende, que no comprende las cosas que son del Espíritu, para él es una locura todo esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que hoy el carnal, el natural, el que todavía ve las cosas del mundo, el que todavía se relaciona, el que tiene una fuerte amistad con el mundo, no entiende nada de aquí. Simplemente te voy a decir algo. Cuando tú tienes un sueño, lo descifras, lo entiendes, porque dice Dios, no es como tú piensas ni como tú crees y no es lo que tú vistes.
Mira el sueño que Dios le dio a Faraón. Eso a mí me llamó mucho la atención. Trajo todos los adivinos, todos los sabios de Egipto, dígame, se lo interpretaron. Porque ese sueño era espiritual, venía de Dios. ¿Quién se lo interpretó? Tremendos brujos no hay, todos los de allá, hermanos de Egipto, ninguno, ni los sabios. Le querían dar cualquier interpretación. ¿Quién es lo que hacen? ¿No han visto películas acerca de José? Hermano, le dan, no, es que este significa, no hagan un banco sus cosas para enojar al faraón. Pero al último, hermano, trajeron algo que sí tenía relación con Dios. José, mi hermano, dice que huyó de las pasiones juveniles. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque la palabra Pablo dice, huyan de las pasiones juveniles, así como lo hizo José. O sea, es una señal, hermano, que José no era carnal, era espiritual. Por eso, hermano, Dios le dio la interpretación del sueño. Y no solo eso, hermano, le dio todo lo demás, y no solamente el significado, sino respuesta a lo que tenían que hacer para poder enfrentar la situación. Eso es lo que Dios quiere, hermano. ¿Qué quiere decir? Si Dios te da, si a ti te da la habilidad, hermano, de interpretar, te va a dar la habilidad también de la respuesta para poder llevar a cabo y salir del asunto. Puras ocurrencias del día de hoy. No disciernen nada, ni disciernen ni la palabra. ¿Entonces por qué? Porque eres carnal, eres natural, eres animal. Y es una señal, hermano, que no eres apto para ser usado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo usa vasos limpios, no vasos de deshonra. Eso es lo más tremendo. Hermano, la palabra está un poco fuerte, pero es la verdad. Porque este 24, hermano, ya no se va a caminar así, en serio. Pero un ser natural, hermano, digo sobrenatural, actúa con una fe, mi hermano, sobrenatural. Fíjate, un ser espiritual se convierte en un ser sobrenatural y empieza a actuar con una fe sobrenatural que tiene la certeza, tiene la seguridad de lo que diga o declare acontece. A eso te quiere llevar Dios. Ser un ser espiritual, sobrenatural, con una fe sobrenatural, para que todo lo que tú declares y digas se haga una realidad. Porque Dios, hermano, nunca defrauda a los que verdaderamente confían en Él. Y hoy yo quiero decirte algo, y esto yo le digo a la gente que anhela y desea de dejar de ser un carnal, un natural, un animal, y que hoy anhela y desea ser un espiritual, que desea ser formado por el Espíritu Santo. Hoy te dice esto, y también te dice a los que ya son espirituales y que van avanzando en la espiritualidad. Hoy te dice algo que a lo mejor ya te lo hemos dicho, hermano, pero hoy quiere que entiendas esto mismo que Dios le dijo a Josué después de que murió Moisés. Mire, llévenme ahí a la escritura. Es Josué 1, del 5 en adelante. Vamos a ver. No, es más para permítanme desde el 1, vamos a ver un papel. ¿Qué dice? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo os, ¿qué dice? He entregado, como lo había dicho a Moisés, y a todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, que dice, ni te desampararé. Y sigue diciendo, esfuérzate, pero mira todo lo que está diciendo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. Y lo sigue diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes ya conforme a todo lo que está en él, y todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira lo que dice el 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que dice que tú vayas. Entonces, hermano, el Señor habló muy claro diciendo: mientras tú sigas con carne, mientras tú sigas en lo terrenal, mientras tú sigas practicando el pecado, yo no puedo ir contigo a ningún lado. ¿Por qué? Porque el que anda conforme a la carne no me puede agradar, y el que anda conforme a la carne no se sujeta a la ley, ni tampoco puede. Así de que si usted identifica a un carnalote, hermano, nunca te deje ministrar por él, porque Dios no está con él. No está. Ya imagínate los demonios que han de estar dentro de él, hermano. ¿Qué no te irá a pasar a ti? Eso quiero que usted lo entienda. Yo verdaderamente me sorprendía de esto tremendo. ¿Por qué, hermano? Porque una persona, hermano, que está en ese estado es un apóstata. Y es muy dado a ser usado por demonios, como dice en 1 Timoteo 4:1. Dice lo que vamos a estar hablando. ¿Qué dice ahí? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos, o ya no son algunos, son multitudes, hermano, que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero aquí hay algo que yo le quiero explicar, hermano. En este tiempo, son tiempos demasiado peligrosos, donde dice que habrá gente que son apostatadores. ¿Quién es un apóstata? Es alguien, mi hermano, que un día creyó y hoy está en contra de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Un carnal, hermano, tiene una fe que claudica. Ahorita le cree al Señor y al ratito anda en la carne, al ratito niega al Señor. Esos son los apóstoles. Hay mucha gente que un día sí le creyó al Señor y hoy está en contra de lo de Dios. Este tipo de personajes, hermano, escuchan espíritus engañadores, y los espíritus engañadores les meten doctrina de demonios. El día de hoy hay muchos espíritus engañadores que han engañado a muchos, y esas personas, mi hermano, han permitido que el diablo los use con señales, con milagros, con prodigios, pero mentirosos. El Espíritu Santo no puede pelar a una persona, hermano, que vive en una condición que le desagrada totalmente a Dios. Ya voy a terminar, hermano. Así que un ser, mi hermano, carnal, si manifiesta poder, sabe que retírese de él. No es Dios, es un demonio. Por eso te estoy enseñando con la palabra. Cuando el Espíritu Santo te forja y te lleva a ser un personaje espiritual, eres apto para que te ministre. Pero si es un carnal, hermano, que tú no lo miras, que está sumiso, ten cuidado de ese tipo de personas. Porque hay multitudes en estos tiempos. Uno sabe lo que te puede pasar. Por eso, mi hermano, mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Mira lo que dice: inicuo. ¿Qué le había dicho ahorita que era un inicuo, hermano? Un inicuo es un injusto, un malvado, un perverso, un corrupto y un depravado. Eso es lo que es un inicuo. Pero mira lo que dice: inicuo cuyo arrepentimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad, de la verdad, para ser salvos. Y luego dice: por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean, que dice, la mentira. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Entonces el poder engañoso, hermano, va a venir con engaño, pero yo voy a creer que es Dios.
que ese poder es de Dios. Lo mismo, hermano, pensando el fariseo, quien hablaba a través de él era Dios cuando era el demonio. Y mucha gente hasta el día de hoy ha creído que es Dios cuando es Satanás. Ahí lo está diciendo. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Un carnal, hermano, un carnal, un animal, alguien que no entiende un natural. Hermano, yo quiero decirte que está en contra de Dios. Se convierte en un apóstata. ¿Y qué es lo que pasa? Los lleva a este estado. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Y el día de hoy, hermano, muchos han creído la mentira y se dejan engañar por él. En serio. Y se dejan supuestamente usar por Dios. Mire, aquí hay algo que yo verdaderamente, hermano, apunté. Uno que verdaderamente, hermano, cree con la fe del reino es algo muy diferente. Cuando ya tu fe, hermano, está tergiversada, está pervertida, está peligrosa. Porque el diablo siempre ha venido, hermano, a tergiversar y a pervertir la fe. ¿Por qué, hermano, cuando la fe está tergiversada, pervertida? Te voy a explicar esto. Si yo tengo una fe, hermano, pero el diablo me lleva a creer en las cosas que no son de Dios, porque la fe fue diseñada para creer en las cosas de Dios. Pero el diablo viene a pervertir la fe, hermano, y te lleva a creer en cosas que no son de Dios. Por eso el día de hoy muchos hermanos creen en muchas cosas que no son de Dios. La fe está pervertida. ¿Por qué? Porque ahora la fe está puesta, mi hermano, donde no debe. Por eso Pablo decía, para que nuestra fe no se funda en la sabiduría de los hombres, sino en el poder, dice, de Dios. O sea que mi fe debe estar puesta totalmente en el poder de Dios, no en el poder de los demonios. El día de hoy hay mucha gente, hermano, que su fe la tiene puesta en el poder de los demonios. No sé si usted me entiende. Oye, yo me sorprendo, hermano, cristianos ir a consultar brujos, brujas. No, y esto es muy regular la iglesia. Nosotros hemos dado por personas aquí, hermanos, de diferentes doctrinas, y han dicho, no, es que, porque Dios aquí ha revelado, y han dicho, no, es que sí fui con la bruja, y es que este poder que en la iglesia no hay poder. Y me dijeron que esa bruja me podía sanar, y fui con la bruja. ¿Cuántos de ustedes como cristianos han ido con brujos? Sea sincero. Me da vergüenza. No, en serio, hermano. ¿Cuántos han ido que le dicen las cartas? ¿Cuántos han ido que le adivinen? ¿Cuántos consultan los horóscopos? ¿A cuántos les gusta consultar los horóscopos? Y lo peor si te dice ahí un libro que lees, no una revista, a ver qué le dicen a los que han de mis signos, ¿no? Aunque usted vea que no, hermano, pero muchos de ustedes han consultado los horóscopos. Consultar un horóscopo es consultar un demonio. Porque sabes que los que... Yo creo que tú sabes, mi hermano, la gran lista que hay de brujos, hechiceros, agoreros, sortilegios, magos, encantadores, evocadores del muerto, psíquico, mentalista, cartomancia, quiromancia. Y todas esas cosas, hermano, muchos consultan. En serio. Aunque usted no lo crea, pero muchos hermanos han ido a consultar brujos para que los saquen. Yo no sé si entiendan. Pero mire, yo quiero llevarlo ahí a Juan 20, 25 al 29, ya para ir cerrando, hermano. ¿Qué dice ahí? Lea usted. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor. Hemos visto al Señor, pero fíjate aquí, hermano, yo quiero que me entiendas esto. Porque muchas veces nosotros, hermano, queremos ver para poder creer. Y mucha gente, hermano, miró gente enferma y después que fue con el brujo lo miró sano y ahora creyó en ellos. Pero también hay gente, hermano, que quiere ver lo de Dios para poder creer. Pero yo te digo una cosa, si tú verdaderamente, hermano, eres un ser espiritual, tú ya no necesitas ver para creer. Tú crees porque crees. Porque un ser espiritual, hermano, tiene la certeza, tiene la seguridad, tiene la convicción. Porque él sabe que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Y en el momento que cree, mi hermano, va a ser posible que lo que no se ve se le haga una realidad. Pero el día de hoy, hermano, muchos quieren primeramente poder ver para poder creer. Y este es un error muy grande. Un carnal, hermano, quiere ver.
Mira lo que dice. Y dijeron por los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos, y dentro, dicen, es que no veo aquí, primero voy para. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y luego lo que dice. Y entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí hay algo muy importante, hermano, que te quiero decir. Siempre un carnal, siempre un natural quiere ver. Y el Señor, hermano, cuando nos empieza a formar y nos empieza a llevar, Él nos va a llevar a que tú y yo, hermano, seamos gente que tenga certeza, que tenga seguridad, que tenga convicción de lo que no se ve. Porque lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Esa es una fe correcta. Y eso es lo que Dios, mi hermano, te quiere dar a ti. Por cuanto Dios te quiere levantar como un ser espiritual, como un ser sobrenatural. Mientras tú no tengas la certeza, la seguridad, la convicción, hermano, quiere decir que tú eres carne. Porque la carne, hermano, te lleva a claudicar. Lo natural, mi hermano, te lleva a no discernir lo que es de Dios. Hermano, yo un día me sorprendí de algo importante. Me llegó un pensamiento tan sobrenatural que me dijo: hazlo y no dudes en hacerlo. Hermano, ahí tuve que trabajar con certeza, con seguridad. ¿Y qué creen? Se volvió una realidad. Y no va muy lejos, que a veces que también más simplemente voy a poner, no se va a poner la hermana Mary por ahí. Ella un día me dijo: quiero que ore por mis. Eso fue, yo digo, porque ahí fue donde Dios me empezó a usar en esto. Me dijo: quiero que ore por mis ojos. Yo cuando congelo siempre traigo unos lentotes. No le puedo decir de fondos de botella, pero sí traigo unos lentotes, hermano. Y yo siempre que la miraba, siempre la miraba con la caña. Ella trae un problema en los ojos. Y estábamos nosotros en la iglesia, entonces el Señor me dijo: haz esto. Y empezamos a hacerlo, hermano. Y como si le hubiéramos puesto unos ojos nuevos, corren yoga y todo. Y ella lo creyó. Pues desde que la conozco dejé de usar los lentes. Y no los uso. Pero ¿sabe qué? Lo que yo le dije, hermano, estaba haciendo como una operación. Que otros que me escuchen de esto, hermano, que estoy loco, que no es cierto. Pero miren, funcionó. ¿Sí me está entendiendo? Aquí un día cuando empezamos, mi hermano, a manifestar los dones, aquí cuando Alejandra, Monse usaban lentes, ¿se acuerdan de ellos? Cuando nos han vuelto a ver con lentes. Pero lo más tremendo, hermano, fue cuando él dijo: dile a ella que lleve a su hijo, por otra muchacha, una que se llama Paola. Su hijo tenía cáncer en la sangre. Y cuando oramos, mi hermano, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y dijo el Señor: dile a ella que vaya al hospital y le haga un examen. Él ya está sano. Hermano, decir esas palabras con certeza, con seguridad, no cualquiera las dice. Hermano, es un riesgo usar lo sobrenatural. Hermano, fue, ¿y qué crees? No tenía nada de niño, ya no tenía el cáncer en la sangre. Una señora, hermano, que estaba ahí: oiga, que oren por mi hijo, que mire que tiene cáncer de mama y ya está deprimida y total, hermano. Era una señora que trabajaba con la hermana Pozo, que le daba en la casa de él aseo. Y dijo: pues tenga a su hija. Cuando llegó, hermano, declaramos, desapareció el cáncer. Pero Dios dijo: decláralo así públicamente. Porque Dios, hermano, cuando te lleva a ti a tener la certeza, la seguridad, te hace, mi hermano, que con certeza y con seguridad lo declares delante del pueblo. Porque Dios nunca jamás te va a avergonzar a ti.
Si tú andas en la carne, eres un natural, hermano, tú mismo te estás avergonzando. Está como un hermano, miró a un pobre ciego por ahí, un día Sergio me platicaba también de eso. Pásale, hermano, que Dios te va a sanar, hermano. Oró por el pobre ciego y hasta el día de hoy sigue ciego. No fue Dios. Hermano, pero cuando tú eres un ser espiritual, Dios te guía la realidad y te guía y se hace una realidad. Hermano, esa muchacha la sanó del cáncer. Aquella mujer que llegó con un diente, hermano, lleno de quistes. Quería tener hijos, no podía, hermano, volvió a hacer lo mismo, como un tipo de operación, hermano. ¿Y sabes qué sucedió? Después nos mandó a decir, muchas veces más gracias, porque fue con la doctora, porque digo, ve con la doctora para que vea, porque lo estaba atendiendo, hermano. La doctora se sorprendió. ¿Qué te dieron de tomar? Tu vientre está limpiecito, como si nunca hubieras tenido nada. Y lo más sorprendente es que estás embarazada. Te das cuenta cuando nunca podías tener hijos. Hermano, ¿qué te quiere decir? Con certeza, con seguridad. Esto es lo que Dios quiere hacer, hermano, con algunos de ustedes, que ya están al punto de ese nivel. Por eso Él me decía, solamente a un ser espiritual yo lo voy a respaldar. Por eso yo me sorprendo, hermano, como Josué, escucha, Josué, porque Dios le está diciendo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo le dije al Señor, así como estuve con Moisés, como estuve con Josué, y estuve con aquellos grandes profetas, y estuve con mi hijo, y estuve con los hijos de mi hijo, estaré con ustedes. ¿Por qué, hermano? Porque yo puedo ver verdaderamente cómo Josué, que ya era un ser espiritual, se puso a declarar delante del pueblo. Pero yo quiero que lo vean en lo que dice Josué 10, del 12 al 14, para que te den cuenta, hermano, cómo Dios respalda a la gente que verdaderamente paga un precio. Y entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo, fíjate, y dijo, ¿a dónde? En presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú lo y en el valle de Jalón. Fíjate lo que te estoy diciendo, hermano. Hermano, decir una palabra a una persona muy sencilla, pero dale órdenes al sol y a la luna. ¿Sabes de qué tamaño estás tú delante del sol? ¿De qué tamaño estás tú delante de la luna? ¿O de qué tamaño estoy yo delante del sol, aunque estoy alto? Pero ¿de qué tamaño estaré yo ante el sol y ante la luna? Los de estaban diciendo, ¿cuántas veces más grande el sol que la tierra? Fíjese, bueno, mientras lo busca, escucha esto, hermano. Dale órdenes a un sol y a la luna. Hermano, qué tremendo es esto. Un hombre como tú y yo, hermano, se atrevió a darle órdenes al sol y a la luna. Fíjate, esto es lo que Dios quiere hacer con un ser verdaderamente espiritual. ¿Sí lo tiene? ¿Cuántas? Fíjate, la tierra, hermano, digo, el sol es más grande 100 veces que la tierra. ¿Sí te imaginas toda la tierra, hermano? Todavía el sol es 100 veces más grande que la tierra. Ahora imagínate tú y yo, hermano, ante el sol, y dándole órdenes al sol. Y esto lo estaba haciendo delante del pueblo, hermano. O sea, este hombre se arriesgó, hermano, que sucediera o no sucediera. Pero Josué, mi hermano, tenía la certeza, tenía la seguridad, tenía la convicción, porque el mismo Dios de los cielos le dijo, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y hoy nos lo dice a nosotros. Ahí lo está diciendo. ¿Qué dice el 13? ¿Y qué dice? Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Josué. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi en un día entero. Y mire lo que dice, esta es la respuesta. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo, esto es lo que quiero que entienda, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, pero de fe, un hombre espiritual, un hombre sobrenatural, un hombre, hermano, que ya no tiene una fe natural. El día de hoy, si tú tienes una fe natural, tú todavía eres carnal, tú todavía eres animal todavía, carnal, animal. Pero Dios, hermano, ya no quiere que tú creas con una fe natural.
Para ello, mi hermano, Dios quiere que mueras a la carne, mueras a este mundo, mueras a tu voluntad, para que puedas entrar a otro nivel, hermano, de lo sobrenatural. Y ahí en adelante vas a empezar a creer con una fe sobrenatural que te va a llevar a participar en la actividad de lo sobrenatural. Porque con una fe natural yo no puedo participar de la actividad de lo sobrenatural. Qué tremendo es esto, ¿no? Hermano, Dios atendió la voz de Josué. Y el sol, mi hermano, ahí te está diciendo, porque Jehová peleaba por Israel. Oye, mira Moisés lo que hizo. Dios le dijo a Moisés, ¿para qué clamas a mí, Moisés? Entonces Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. ¿Y qué crees? Levantó la vara, la extendió hacia el mar y el mar se abrió. Hasta el día de hoy, hermano, la ciencia no le encuentra lógica a esta realidad. Mira todo lo que hizo también Eliseo, hermano. Digo, Elías, Eliseo, todos aquellos grandes profetas. Oye, yo me sorprendo de aquel, hermano, que a una persona se le cayó el hacha, mi hermano, al agua. Se quedó con el puro mango y el hacha le fue. ¿Y qué hizo el profeta, hermano? Agarró un palo, hermano, ¿y qué hizo? El fierro se pegó en el palo. Yo me sorprendo de todas cosas tremendas. Pero sabes que este tipo de verdad tiene certeza, tiene la seguridad, tiene la convicción que Dios no nos va a defraudar, sino Dios nos va a respaldar. Por eso, hermano, yo me he atrevido a hacer cosas, hermano, y Dios nos ha respaldado. Tremendamente. Miren más cosas casi recientes. Miren la señora Leti cómo llegó aquí. Llegó en un dolor. Ahora ya no es la señora que llegó aquí. Llegó hasta encobijada, hermano. Yo le vi la cara de muerte a la señora. Venía mal ella. Mírala ahora. ¿Sí te das cuenta? Podemos ver, hermano, varias cosas que han pasado aquí. Mira, yo me sorprendo, por ejemplo, allá la esposa de Pello, cómo llegó aquí, hermano. Ella testificó, hermano, que Pello le ayudaba a bañarse, a cambiarse todo. No podía caminar, la teta la tenía invadida. Y mira la olla ahora danza, baila aquí para el Señor. El otro día era una necesidad, mi hermano, que por allá los malandros no querían entregar los cuerpos y Dios le dijo una palabra inmediatamente otro día y se cumplió, ¿de acuerdo? Es que hay cosas, mi hermano, que nosotros no entendemos, pero lo que tienes que entender cuando tú estás siguiendo niveles, hermano, tú vas a declarar con certeza, considerar con convicción y Dios va a respaldar la voz tuya. Eso es lo que Dios quiere que tú creas. Por eso, hermano, Dios anhela y desea que pagues el precio, que mueras al mundo, que mueras a lo carnal, que mueras al pecado. Dios anhela y desea respaldarte grandemente, hermano. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermano, quieren ver este tipo de gente. ¿Por qué? Porque si la gente no ve señales, no van a creer en el Señor Jesucristo. El día de hoy la iglesia, hermano, no tiene poder. No tiene poder. ¿Por qué no tiene poder, hermano? Porque viven equivocadamente. Viven creyendo con una fe natural de que si no ven no van a creer. Hermano, así está el mundo. El mundo cree con una fe natural, al no ver no creer. Por eso Dios le dijo a Tomás, de modo que porque me viste creíste, más bienaventurados son aquellos que no ven ni creen. Hermano, nosotros fuimos llamados a declarar lo que no se ve para que se vea. Por eso dice, mira ahí en Hebreos 11, 1 y luego se pasa al 3. Mira lo que dice, aquí te habla de la certeza, la seguridad, de la convicción. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, al 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso, hermano, la fe es la certeza y la seguridad de lo que no se ve, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es lo que esperan los verdaderos hijos del reino. Por eso Dios anhela y desea que mueras al mundo, que mueras a la carne, que mueras al pecado. Y Dios no quiere que más el pecado se enseñoree de tu vida, de manera que lo obedezcas en sus concupiscencias, como dice la palabra en Romanos 6, 12. Qué tremendo es esto, hermano. Ya estoy terminando. ¿Qué dice ahí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus ¿qué? Concupiscencias. O sea, yo tengo que morir al pecado, hermano, porque el pecado le da estado legal al diablo. Y si le da estado legal al diablo, hermano,
el diablo puede manifestarse en mi persona. Un día yo escuchaba, hermano, un testimonio real. Y en este testimonio decía, una persona le decía al diablo: quiero más poder tuyo, Satanás. ¿Ah, quieres más poder mío? Ok. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que hacer este ritual y tienes que hacer esto. Después de que tú hagas esto, van a venir demonios y te van a meter y te van a dar más poder. Pero no, cuando llegaron a ese demonio te daba poder, pero querían más. Pues hizo otro ritual y vinieron más demonios y se le metieron y le dieron más poder. O sea, se le incrementó más el poder que ya tenía. Pero no se conformó, quería más poder y volvió a hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir, hermano? Aquí hubo una enseñanza tan tremenda, hermano, que el Señor me hizo entender esto. Para que tú puedas tener más poder del diablo, necesitas convertirte en el más inmundo. Practicar pecados, hermano, totalmente prohibidos por Dios. Totalmente, hermano. Hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Y entonces vendrán demonios y te poseerán y te darán más poder. Qué tremendo es esto, ¿no? Y en Dios, hermano, es al revés. Entre más santo seas tú, más poder tienes tú. Entre más crezcas en santidad, hermano, entre más te consagres, más libertad tendrá el Espíritu Santo de manifestarse en tu persona. Pero entre más cochino y marrano seas, más demonios vendrán a tu vida y más poder del infierno tendrás. ¿Te das cuenta cómo es lo contrario una cosa de la otra? Y en Dios, hermano, para ser usado grandemente por Dios, hay que santificarnos, hay que consagrarnos para que el Espíritu Santo se mueva con libertad en nosotros. Por eso, hermano, Pablo expresaba estas palabras y decía, para cerrar, lo que dice en 2 Corintios 7:1. Fíjate, aquí, hermano, te habla de algo importante que tú y yo verdaderamente, si hemos creído a Dios, debemos de realizar. ¿Para qué, hermano? Para que se haga algo más poderoso en nuestra vida. ¿Qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Hermano, esto sí se logra. Por eso Pablo decía, prosigo en la meta, a ver si lo logro. Hermano, este hombre lo logró. Y yo a mí eso, mi hermano, me llama mucho la atención, porque el poder de Dios reposaba en estos hombres de una forma poderosísima. Oye, mira Juan y mira Pedro cuando llegaron con aquel paralítico que estaba ahí frente al templo de Hermosa, hermano. Con qué certeza, con qué seguridad Pedro pronunció la palabra. Dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús, hermano. Y se levantó el cojo. Mira Pedro, hermano, cuando dijo, te mando en el nombre de Jesús que salga de ella. Y salió el demonio inmediatamente. Hermano, eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando crezcamos verdaderamente en santidad, que nos vayamos perfeccionando más, el Espíritu Santo se moverá con una libertad tan tremenda en nosotros, hermano, que nada se resistirá, ni la muerte se resistirá. Díganme que se resistía la muerte con Jesús, se resistió la muerte con los apóstoles. Hermano, podemos ver cómo resucitaba un enfermo. Hermano, lo más tremendo que el Señor me enseñaba y me decía, si logras llegar a esta dimensión, viene el momento, hermano, que vienen las máximas resurrecciones en mi puerta. Porque Dios, hermano, va a resucitar. Hermano, te va a decir, Dios, ¿sabes qué? Ve a la morgue. La morgue, hermano, siempre tiene muchos muertos allí. Vas a entrar, hermano. Si entras tú solo, vas a salir con varios de los que estaban ahí en las camas muertos, caminando. Aunque usted diga que, no, eso no, ¿cómo no? Si el dador de la vida va contigo, hermano, darás vida a lo que esté muerto. No, eso es en serio. Porque en este tiempo, hermano, está profetizado las mayores resurrecciones. Que entrarán los jóvenes, entrará gente, mi hermano, hospitales donde hay gente muerta y los muertos retrán. Hermano, ¿qué pasaría si tú entras a un sepelio donde el muerto ya le sacaron todo lo de adentro, hermano, y que de repente se levanta?
¿Quién va a dar crédito a eso, hermano? ¿Quién va a dar crédito? Pero ya no tenía intestinos, ya no tenía tripa, ya no tenía esto, ya no tenía lo otro. ¿Cómo es que tiene vida? ¿Se acuerdan, mi hermano, del valle de los huesos secos? Y fíjate, y Dios le dice al profeta, ¿no? ¿Crees que vivirán? Y al último, hermano, lo llevó a decretar y a declarar. ¿Y qué sucedió? Empezó a subir nervios, carne por los huesos, hermano. Y todo ese valle, mi hermano, de huesos se convirtió en un gran ejército. Qué tremendo es esto. Hermano, yo quiero decirte que en este tiempo Dios se va a manifestar de una forma poderosa. Por eso, hermano, Dios está demandando esta realidad para que nos convertamos aptos para esta bendición. Porque tú y yo, mientras seamos carne, hermano, mientras el pecado se enseñó en nosotros, mientras lo que obedezcamos sus concupiscencias, nunca el Espíritu Santo se manifestará a través de nosotros. Podrán ser demonios, pero no Dios. Dios se quiere mover con libertad en nosotros. Qué tremendo. Yo lo que sí te digo, hermano, es esto. Voy a tratar para que me quede. Lo que sí te digo, hermano, es esto. Empieza a orar, hermano, y dile al Señor, pero en tu corazón: Señor, lo que se está manifestando en mí, ¿es de ti o es de Satanás? Hermano, y haz lo que hizo Jacob: no sueltes esa oración hasta que el Señor te responda, pero en los pensamientos de tu corazón. Y cuando menos pienses, porque el diablo, si ahorita llega, no, voy a orar porque le voy a pedir al Señor, lo que el pastor, no, ya te escuchó el diablo. Y el mismo diablo te va a poner pensamiento para que le pidas de acuerdo con él te va a contestar. ¿Sabías tú, hermano, que un evocador de muertos, digo, una persona que, ¿cómo se le llama? Un psíquico mentalista, tiene el poder de ponerte pensamientos a ti? Que tiene el poder de descifrarte los mismos pensamientos que él te puso, porque yo no puedo decir tus pensamientos, ni el mismo demonio, ningún ser humano tiene el poder, hermano, de saber lo que tú estás pensando. Ese poder solamente lo tiene Dios. Por cuanto Él es omnisciente, Satanás no es omnisciente, ni el ser humano es omnisciente. El único que conoce tus pensamientos es Dios. Por eso, hermano, la gente que no sabe tu realidad va con alguien, mi hermano, con un psíquico mentalista, y el psíquico mentalista dice: usted está pensando esto en este momento, y resulta, hermano, que te sorprende porque sí es cierto, pero lo que no sabes es que él mismo te está poniendo lo que tú estás pensando. ¿Sí me está entendiendo lo que trato de decir? Y ahí, mi hermano, el diablo puede hacer eso en tu vida. El diablo puede ponerte los pensamientos. Hermano, esto que le vas a preguntar a Dios es cuando menos te imagines, cuando menos pienses. En un momento, hermano, que al diablo lo puedas engañar. Y le vas a decir: Señor, lo que se está manifestando en mi persona, los sueños y visiones y revelaciones que he tenido, ¿provienen de ti, Señor? ¿O quién me los está dando? Hermano, yo te voy a decir esto. Varios de aquí, no digo todos, y esto puede pasar en todas las iglesias. Hay demonios que les ponen sueños, visiones, revelaciones. Y no solo eso, los están usando con poder. Pídale, hermano, para que te des cuenta. Porque yo lo que estoy diciendo, si yo te lo digo, va a decir: no, no es cierto. Es el mismo Espíritu Santo. Hermano, yo creo que no te engañen. Yo creo que el que ya sabe, aunque se hace tonto, eres tú, por la clase de vida que tú tienes. Si tú ves esa realidad de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, si ya moriste al mundo, ya moriste al pecado y a tu propia voluntad, hermano, quiere decir que sí es Dios que te está hablando. Pero si todavía andas en esas cosas, no preguntes si es Dios o es el diablo. Claro que es el diablo. Póngase de pie, hermano. Vamos a hacer algo muy importante hoy, hermano, ministrar. Es una enseñanza, no es para que se enchique, hermano. Aquí vamos a aprender, hermano, y vamos a seguir hablando de esto, porque Dios, hermano, quiere que nosotros verdaderamente seamos levantados, formados, levantados por Dios.
Porque Dios quiere levantar una generación y una empoderada de su Espíritu Santo para realizar grandes cosas en este tiempo, pastor.